nuevamente porque vamos a la práctica de lo que es las ecuaciones. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que esto es una ecuación y que es exponencial? Fíjense que el exponente es la variable y pues yo lo que tengo que hacer es despejar esa variable, encontrar una forma de despejarla. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es aplicar una propiedad que dice que si yo tengo a elevado a la x que es igual a elevado a la y, entonces yo voy a tener que decir que esos exponentes, entonces x y y son exactamente iguales. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir con esto que tenemos acá? Con esta propiedad que acaba de colocar yo acá. Que esta ecuación exponencial nosotros podemos convertir este 27 en un 3 elevado a la algo. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es algo que se llama igualar bases. Entonces vamos a tratar de igualar esas bases porque el 27 resulta que es un múltiplo del 3, entonces es posible convertir ese 27 en 3 elevado a la algo. Pues ¿cómo nos damos cuenta de que ese 27 es 3 elevado a la algo? Antes Viviana dio una muy buena idea para transformar ese 27 en un 3 elevado a la algo, por ejemplo. Entonces en este caso fíjense que el 27 pues lo vamos a descomponer en números primos. Vamos a hacer la descomposición en números primos. Una descomposición y recuerden que los números primos inician con el 2, el 3, luego el 5, luego el 7, luego el 11 y así sucesivamente el montón de números primos. No confundir números primos con números impares. Claro, todos los primos son impares, por supuesto, pero no es el mismo concepto, porque en este caso, por ejemplo, el 9 es impar, pero no es primo. Entonces, por eso es que no debemos confundir el concepto de primo con el de impar. Pero como lo repito, todos los primos son impares menos este numerito que está al primero. Entonces, si nos fijamos, nosotros no podemos dividir ese 27 por 2. No podemos. Entonces no es posible dividir acá por 2, pero resulta que por 3 sí podemos dividir. Silenciado. O no sé si era que iba a opinar, pero creo que no, porque no hablaba. Entonces 27 dividido entre 3. Vamos a ver. 27 dividido entre 3. Entonces sí, ahí nos da 9, ¿verdad? Estaba viendo a ver si estaba compartiendo la pantalla, pero como nadie me dice nada, bueno, pues asumo que sí lo están viendo, ¿verdad? Ahora nos quedó un 9 por acá. Este 9 lo podemos dividir entre 3 nuevamente y obtenemos un 3. Este 3 lo podemos dividir entre 3 nuevamente para obtener el final. ¿Cómo nos damos cuenta que llegamos al final? Porque obtenemos un 1 por aquí. Ahora, ¿qué es lo que nos queda aquí? 3 por 3 por 3, ¿verdad? Entonces 3 por 3 por 3 es lo mismo que 3 a la 3, que es lo mismo que 27. Entonces en este caso nosotros podemos agarrar este 27 que tenemos en el lado derecho de la ecuación y escribirlo como 3 elevado a la 3. Bien, entonces vean que ya en ambos lados de la ecuación tenemos bases iguales. Descompusimos este 27 y nos quedaron dos bases exactamente iguales. Entonces, aplicando esta propiedad que nosotros teníamos acá, que si las dos bases son iguales, asumimos entonces que los exponentes son iguales. Entonces vean que en este lado tenemos exponente x y al otro lado tenemos exponente 3. Así llegamos a la solución de la primera ecuación exponencial, donde decimos que x es igual a 3. Solución, siempre hay que dar un conjunto solución. El conjunto solución de mi ecuación es entonces el número 3. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera ecuación que tengo por acá? Ninguna. ¿Ok? ¿Nadie? Entonces pasamos a una un poco más... Mejor lo borro de esta forma.
a una un poquillo más pues compleja. Vamos a buscar esta situación que tenemos por acá. 2 elevado a la 2x menos 5. Cuando uno se enfrenta a un ejercicio, en el camino puede que se encuentren muchas trabas. Esas trabas, por ejemplo, les comento, yo estaba viendo un video de un ejercicio de justamente ecuaciones exponenciales. Y era un video pues extremadamente largo donde proponían un camino para encontrar la solución de esa ecuación exponencial. Era una ecuación exponencial extremadamente larga. Había que aplicar un montón de propiedades ahí en el camino. Y pues, digo yo, voy a hacerlo de otra forma. Esas son las trabas que uno se encuentra en el camino. ¿Qué pasa si lo resuelvo por otro lado? También es válido. También es válido resolverla por otros métodos. Nosotros nos encontramos con esas situaciones a medida que vamos practicando. Por ejemplo, ese día que yo estaba en esa situación, me fui por otro camino, pero resulta que me encontré una traba. Entonces entendí por qué fue que ese señor que estaba explicando ese video, estaba explicando esa ecuación exponencial, entendí por qué fue que no se fue por ahí por donde yo me fui. Porque llega un punto en el que uno se traba y no encuentra qué hacer más, entonces tiene que buscar otro camino. Eso es lo que uno tiene que saber darse cuenta cuando me equivoqué y borrar todo lo que hice y volver a iniciar, pero aplicando otra situación diferente, porque si sigo por el mismo lado pues voy a llegar a lo mismo nuevamente, una y otra vez. Como decía, creo que fue Albert Einstein, que decía que si buscas resultados distintos, entonces busca caminos distintos, ¿verdad? Algo por ahí era que iba la frase. Entonces esa situación siempre la recuerdo. Siempre hay que buscar caminos diferentes para encontrar pues la solución, ya sea de una ecuación o de cualquier problema, ¿verdad? Empezando con esta ecuación, bueno, pues vemos que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos 2 por x menos 5. Si recordamos una de las propiedades de las potencias, ¿verdad? Podemos encontrarnos con la propiedad que dice que a dividido entre b es igual, todo esto elevado a la n. Todas estas propiedades las vamos a tener que utilizar por aquí, entonces las voy a copiar por acá. A elevado a la n dividido entre b elevado a la n, cierto, esa propiedad la encontramos por ahí. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es, como tenemos una resta, vamos a buscar la opción que más se parezca dentro de las propiedades de las potencias que teníamos acá para poder aplicar la ecuación exponencial. Si ustedes se fijan, también tenemos esta otra propiedad por aquí, la voy a copiar. Y me la voy a llevar para la pizarra. Y también hay que aplicar otra propiedad por ahí, entonces también la voy a copiar para no estarla escribiendo. Vamos a tener que aplicar esta propiedad, potencia de una potencia. También la vamos a tener que aplicar por ahí. Y pues ahí veremos cuál es la otra que se nos presenta. Estas son las tres propiedades pues que en el camino de esta solución puede que nos encontremos. Y puede que tal vez nos encontremos otra, pero bueno. Nuestro objetivo principal en esta ecuación exponencial es despejar esta x. De alguna forma tenemos que despejar esta x. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿podemos utilizar el mismo camino que utilizamos en la ecuación anterior, que era igualación de bases? Fijemos si esto de acá es posible expresarlo como un 2 elevado a la algo.
Entonces tomamos el 128, ¿verdad? Es lo primero que debemos hacer. Y ese 128 lo descomponemos en 2. ¿Cuál es la mitad de 128? 64. ¿Cuál es la mitad de 64? 32. ¿Cuál es la mitad de 32? 16. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. ¿Y la mitad de 2? 1, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a la 7, ¿verdad? 2 elevado a la 7. 128 efectivamente, 2 elevado a la 7. Hay dos caminos que yo puedo tomar, que era lo que les estaba mencionando. Aplicar todas estas propiedades, porque la ecuación se puede resolver por medio también de logarítmica, o por medio de todas estas propiedades que tenemos por aquí, o simplemente aplicar lo que hicimos al inicio. Por lo general, nosotros siempre vamos a utilizar el camino más fácil para resolver un problema. Si ustedes se fijan, este 28 es posible, este 128 es posible transformarlo en una potencia de 2. Entonces nosotros escogemos, o nos vamos por el camino difícil o nos vamos por el camino fácil. A eso me refería yo cuando les dije a ustedes, podemos resolver las cosas de dos maneras diferentes, sí. Pero bueno, siempre busquen una solución un poco más sencilla al problema. En este caso el 128 era posible escribirlo como 2 elevado a la algo. Entonces, terror y terror, que a veces pues no nos vamos a poder escapar de esos terrores y vamos a tener que utilizarlas, por supuesto que sí. Parecen ser feas, pero bueno, es posible utilizarlas. No es tan terrorífico al final como uno piensa, sino que con la práctica uno pues va adquiriendo esa paciencia y pues esa cuestión de que ya usted al final no tiene que ni siquiera pensar en que tiene que aplicar las propiedades. Entonces empezamos diciendo que 2 elevado a la 2x menos 5 es igual entonces a 2 elevado a la 7, ¿verdad? Porque 2 elevado a la 7 es lo mismo que 128, que es lo que acabamos de descomponer en toda esta parte de acá. Si ustedes se fijan acá, las bases son iguales, entonces igualamos los exponentes por la propiedad que dijimos en la anterior ecuación. Nos queda entonces 2x menos 5, que es igual a 7. En este caso, pues ya nos queda una ecuación lineal en la cual debemos despejar el valor de la letra x. Entonces nos queda que 2x es igual a 7 más 5. Si tienen alguna duda en el proceso me dicen, ¿verdad? De una vez. Y entonces en el otro lado nos queda que 2x es igual a 12. Y nos queda al final que x es igual a 12 entre 2. Por lo tanto x vale 6. Esta es la respuesta, x igual 6. Entonces decimos nosotros que nuestro conjunto solución es el número 6. La pregunta que muchos pues se hacen es, ¿cómo sé yo que mi solución es correcta? Pues bueno, verificar con la calculadora es una buena opción. Sustituimos nuestro valor de la letra x que acabamos de encontrar, que es un 6. 2 por 6, que nos queda 12, ¿verdad? Y bueno, así sucesivamente, pero bueno, utilizar la calculadora es un poco más sencillo. Entonces nos queda 2 por 6 menos 5, ¿verdad? Y eso nos tiene que dar como resultado el 128 que tenemos al otro lado. Efectivamente nos da 128, entonces significa que el 6 sí es una solución. Entonces nuestro conjunto de solución sí está excelentemente. ¿Alguna consulta? Profe, pues
Entendí todo, pero ¿cuál de de las fórmulas, por decirlo así, utilizó? Como le dije a David, eran dos caminos, el de las propiedades y el de no usar las propiedades. En este caso la ecuación se prestaba para eso, que fue lo que les dije, ¿verdad? Pero podemos aplicar las propiedades. Vea que, O sea, vea que aquí para no está, usarlas, usted no las usó. es correcto, porque existen dos caminos y es lo que yo les decía a ustedes. Existe el camino de las propiedades, pero bueno, esta ecuación era súper flexible y se prestaba para no utilizar las propiedades, pero hay unas en las que no se va a prestar, porque por ejemplo, yo podría tener aquí a este lado un número que no sea potencia de 2 y al no ser potencia de 2 yo tengo que buscar otro camino, que ya en ese caso son las propiedades. ¿Cómo se resuelve esto utilizando estas propiedades? Se preguntarán, que es el camino pues más rudillo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos un 2 que está elevado a la algo. Y ese algo es una resta, ¿verdad? Y pues acá tenemos una situación muy similar en esta propiedad. Bien, ¿lo ven? Vamos a resolverla por medio de estas propiedades y nos vamos a ir a receso unos minutillos, ¿verdad? 20 minutillos, que es lo que tengo programado para el día de hoy. Ok, entonces empezamos Profe, diciendo, sí. eh, disculpen, me pone un toquecito la primera resolución, que me faltó algo de copiar nada más, para que entremos a la otra. La Y primera, yo la borro. primera. Ajá, correcto. O esta. Esa, correcto, esa ahí. Ok. Correcto. Un minuto nada más me la deja ahí. No, si gusta le toma una foto, Jonathan. Ok, ok, Sí, listo, tómele listo. una foto Ya lo para voy a pues tomar. no perder el ratillo. Si no nos vamos a atrasar con Listo. respeto. Me avisa, sí. Ya, profe. Listo. Ok, entonces teníamos que íbamos a aplicar esa propiedad de acá, ¿verdad? Donde tenemos una base que está elevado a una resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos esta situación? Cuando tenemos esta situación, vamos a transformar esa situación en esto que está al otro lado. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 elevado a la 2x, ¿verdad? Dividido entre 2 elevado a la 5, ¿cierto? Y eso es igual a 128. Esto es una posibilidad de resolución. ¿Ok? Una vez que estamos aquí, nos damos cuenta que este 2 elevado a la 5 pues es un número. 2 elevado a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Profe, 5 veces. Sí, dígame. ¿no era la menos 5? En este ¿No se caso, cuenta de esa resta o es solo lo separa? en este caso solo los separa para efectos de la fórmula. Porque supongamos que estamos aquí en esta parte. Creo que es Jafet el que me pregunta. Sí, señor. Ok, supongamos que estamos en esta situación y no estamos en la anterior. O sea que tenemos a elevado a la n dividido entre a elevado a la b, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera esta situación y necesito hacer una sola base, yo conservo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los resto, ¿verdad? Entonces, vea que este resto o sea, hice la resta, pero es lo que indicaba la propiedad, pero a la hora de nosotros aplicar la propiedad recíprocamente, este 5 abajo tiene que estar positivo, porque a la hora de restarlo, pues si tuviera un menos acá, entonces la propiedad se me modifica y me quedaría aquí un más, no me quedaría un menos. Analícelo para que vea. Si este número fuera negativo acá, la propiedad se me modifica, entonces pues no tendría sentido la propiedad. Sí le entendí, profe. Eso dice, espero que sí. Acá entonces teníamos que en el denominador teníamos 2 a la 5. 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que resulta siendo 32. ¿Ok? Entonces aquí abajo en realidad lo que tenemos es un 32. Tenemos 2 a la 2x dividido entre 32. Y eso es igual a 128. Vean el camino de la dificultad, ¿verdad? Que es un poco más extenso. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues quitar este 32 de acá abajo
¿Y cuál es la forma de quitarlo? Que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda 2 elevado a la 2x, que es igual a 128 por 32. Entonces 128 por 32, que nos da 4096. Entonces tenemos 2 elevado a la 2x, que nos da como resultado 4096. Ahora, vean que aquí tenemos 2 elevado a la 2x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aplicamos la propiedad que tenemos aquí arriba, que es, genial, me la puedo traer por abajo, potencia de una potencia, lo voy a dejar por aquí, potencia de una potencia en la cual, si tenemos una multiplicación de exponentes, como la que tenemos acá, nosotros podemos escribir esta situación de acá, dejar el n adentro o el m adentro, porque recuerden que si yo multiplico n por m es exactamente lo mismo que si multiplicara m por n, o sea, la multiplicación la puedo expresar de una forma o de otra, al derecho y al revés, ¿verdad? Entonces, esta situación de acá es exactamente lo mismo, según esta propiedad, ¿verdad? Que vamos a aplicar, que si yo expresara 2 a la x al cuadrado. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Según esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Para yo ir despejando esta situación, ¿cuál es la forma de eliminar ese exponente cuadrado de ahí? Sacando una raíz. Sacamos raíz a la izquierda, sacamos raíz a la derecha. Y bueno, ¿qué pasa con esta raíz y este exponente? Se cancelan. Entonces nos queda nada más el 2 elevado a la x. ¿Y qué pasa con la raíz del otro lado? Que era entonces raíz cuadrada de 4096. ¿Cuánto nos da? 64. ¿Ok? Entonces vean el camino que acabamos de hacer y vean el camino que hicimos antes, ¿verdad? Vean el caminote, aplicando las propiedades. Acá entonces nos queda que 2 a la x es igual a 64. Ya nos queda un poco más simplificada, nos queda una ecuación del tipo de la primera, donde el 64 es fácilmente una potencia del 2. Entonces el 64... Profe, consulta. Dígame. Ajá, digamos, ahí porque llegó y puso, digamos, 2 elevado a la x elevado a la 2 y no al revés. Es para la facilidad, obviamente, a la hora de realizar el procedimiento. Correcto, correcto. Porque, ok. Porque pude haberlo puesto, Mariela, como 2 elevado a la 2 a la x, si quisiera. Ajá, por eso le consultaba si Ajá. se podía poner cualquiera o era según la facilidad para nosotros resolverlo. Sí, correcto, también. Pero no hubiera podido eliminarlo, ¿no? Hacerle la raíz. Es que, bueno, este camino es un poco más rudo, correcto, Jafet, porque aquí quedaría 4 elevado a la x. Entonces nos quedaría 4 elevado a la x igual a 4096. Trabajaríamos con un número más grande. Son caminos que son correctos, sí, pero son un poquillo más largos. Sí, igual, de cualquiera de las dos maneras tenemos la solución, digamos. Se va a llegar a Así mismo lo estaba pensando yo que se podía hacer. Sí, se puede hacer así Con también. 4x. La cosa es que luego va a encontrar una traba que no va a poder seguir. Sí se puede, David, en este caso. Bueno, en este caso en particular sí se puede, pero bueno, tenemos que descomponer entonces el 4096. Y ve que en este caso que quedamos acá, nos queda descomponer el 64. Es mucho más fácil para cálculos a mano, ¿verdad? Entonces, esta situación es exactamente la misma situación que la que pusimos acá. Se puede hacer de las dos formas. Genial, de las dos formas se puede hacer. Muy bien que lo hayan notado. Esas dudas son las que surgen y las que nos dejan muchos aprendizajes a nosotros. Pero bueno, los dos caminos se pueden tomar para los dos que me preguntaron. David también mencionó que sí se puede, pero nos íbamos a encontrar una traba. En este caso la traba es que vamos a tener que trabajar con números mucho más grandes. Entonces, véanlo acá. Tenemos 2 a la x y tenemos 64. El 64, bueno, lo dividimos en 2 y nos da 32. Lo dividimos en 2 y nos da 16. Lo dividimos en 2 y nos da 8.
lo dividimos en 2 y nos da 4, lo dividimos en 2 y nos da 2, lo dividimos en 2 y nos da 1. Entonces, si ustedes se fijan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, ese 2 a la x está igualado a un 2 elevado a la 6. ¿Ok? En lugar de un 64, escribimos un 2 elevado a la 6. Y por la primera... Profe, ¿verdad que entonces se cumpliría donde dice que a a la y es igual a la x? Como Correcto. tiene la misma base, al final de cuentas x es igual a 6. Correcto. Entonces se cancela la base y x es igual a 6. Entonces ya tenemos el conjunto solución, que fue el mismo que el primero, ¿verdad? Que hicimos. Recuerden que esta ecuación la estuvimos resolviendo por una forma y después escogimos el camino de la amargura, diría yo, que es el camino más largo. Porque vean que al principio simplemente lo que hicimos fue tomar este 128 y pues expresarlo como la potencia de 2. Y luego cancelamos las bases y nos quedó una ecuación lineal. En este caso, en el camino de la amargura, donde aplicamos las propiedades, vean el montón de cosas que tuvimos que conocer, pero bueno, este camino es bastante bonito porque se practica mucho. Se ve muchas situaciones. Tengo una pregunta. Ahí podemos haber aplicado este logaritmo también, ¿no? En este caso de acá. Ajá, está 2 a la x igual a 64. Claro, claro que sí se puede aplicar logaritmo. ¿Y cómo quedaría entonces? Quedaría, bueno, vamos a escribirlo por acá. Ya encontraron otro camino genial. 2 a la x igual a 4096. Aquí, Kevin. ¿Cómo? Aquí mismo. No, en el siguiente, porque ahí ya aplicamos raíz. Ok, entonces era... Vamos a ver si la compu me deja... 2 a la x igual 64. Ok, 64. en este. Ajá, en ese mismo. Entonces, bueno, aquí recordamos que el logaritmo en base a de x, que es igual a y, a la hora de transformarlo a exponencial, pues nosotros recuerden, eso nos queda, pongo la flechita con doble disposición porque se puede transformar tanto de logarítmica a exponencial como de exponencial a logarítmica, a elevado a la y igual a x, ¿verdad? Entonces aplicamos esa propiedad por acá. De exponencial podemos pasar al logaritmo. Entonces nos quedaría el logaritmo con base 2 de 64 que es igual a x. Entonces, exactamente, Kevin. Excelente. Podemos calcular con ayuda de la calculadora el logaritmo en base 2 de 64. Por acá lo tienen. Aquí lo tienen en pantalla un poquito más grande. Y eso nos da como resultado también el mismo 6. Vean que ya encontramos 3 caminos diferentes. Excelente, Kevin. Mucho gusto. Se puede hacer por 3 partes diferentes. Excelente, excelente. Eso me parece genial. Díganme si en esta parte de las aplicaciones de las propiedades les queda alguna duda. Si les queda alguna duda con las partes de las propiedades, piénsenlo. Vamos a seguir practicando y resolviendo ejercicios de esta situación. Hay ejercicios que son complejos, ahí vamos a ir aprendiendo mucho de los ejercicios complejos y de los ejercicios pues que son más fáciles. Algo sí tiene curioso este tema. Cuando uno se encuentra un ejercicio largo que uno considera difícil, se aplican todos los procedimientos de los ejercicios que son más rápidos, los que salen fácil. Todos los procedimientos uno los aplica. Ahorita que les traigo una sorpresa, una ecuación exponencial, cuando hayamos practicado bastante, ya estemos bien embotados todos, vamos a resolver esa grandota que va a ser el almuerzo de nosotros hoy. Que va a ser más o menos como a las 11:30 para ir terminando a las 12 de resolverla. Entonces, vamos a tomarnos un receso, como les había dicho en plataforma, ahí está escrito que vamos a tener un receso de 20 minutitos. Vamos a tomarnos ese receso. Hoy sí voy a apagar lo que es el